Dios le bendiga a cada joven y a cada hermano que está escuchando en esta hora. Le damos gracias a Dios porque nos concede el poder nuevamente estar en este hermoso programa Jóvenes Entregados a Cristo. Y en este día hemos de ver un tema muy importante para cada uno de los jóvenes. ¿Eres un joven íntegro ante Dios? ¿Qué pregunta? Contéstala tú. ¿Eres íntegro ante Dios? Un joven debe de ser íntegro en la iglesia, íntegro en la familia, íntegro en la sociedad. Vemos un pensamiento que dice: vigila tus pensamientos porque se convierten en acciones. Vigila tus acciones porque se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Vigila tu carácter porque se convertirá en tu destino. Podemos ver cuál importante es ser íntegros. Pero, ¿qué es la integridad? Es el estado de ser completamente unificado. Somos íntegros moralmente cuando nuestras palabras, pensamientos y actos concuerdan perfectamente. Es nuestro carácter cuando está intacto, sin disminución ni alteración. ¿Qué es la integridad? La palabra integridad viene de la misma raíz latina que entero, y sugiere la totalidad de la persona. Así como hablaríamos de un número entero, también podemos hablar de una persona entera, que no está dividida. Una persona de integridad vive correctamente, no está dividida ni es una persona diferente en circunstancias diferentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona de integridad es la misma persona en privado que lo es en público. Amado joven, tú debes de ser íntegro cuando estés solo y cuando estés en público. ¿Qué es la integridad en el Nuevo Testamento? Podemos ver en la palabra de Dios, en Tito 2:7, que nos habla sobre la integridad, ¿sí? Que es libre de mancha. Dios nos pide que seamos íntegros. En este tiempo tenemos crisis de integridad a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Y el nivel más penoso es en el nivel religioso. Ser jóvenes íntegros se hace cada vez más raro, pero sigue siendo el ingrediente más indispensable que Dios desea, forma parte de nuestro carácter cristiano. Los jóvenes debemos de rescatar esto que se está perdiendo, y más los jóvenes cristianos. Sabemos que es difícil, pero también sabemos que Dios está en medio de nosotros. Dice Juan 3:20 y 21, todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Ser jóvenes íntegros implica vivir auténticamente a la luz de la verdad, sin tapujos ni disimulos. Sabemos que la integridad está amenazada, tiene enemigos. Uno de ellos puede ser la búsqueda de la fama. ¿Qué quiere decir con ello? Que queremos ser los más populares. Quieren ser el más popular, quiere ser la más bonita, quiere ser la que todos alaban, quiere ser el más codiciado, quiere ser el más importante. Pero el joven cristiano que es íntegro desea que sus virtudes no le sean reconocidas, porque así evita la fama. ¿Qué quiere decir? Que cuando el joven hace algo, quiere ser reconocido, pero por Dios. No hacemos las cosas por quedar bien, no por ganar fama, no por sentirnos más, claro que no. Los enemigos de la integridad, un enemigo de tu integridad puede ser la hipocresía. Es el manto con que cubrimos nuestra deshonestidad y hacemos que lo malo e injusto parezca bueno y justo. Cuando tenemos una doble personalidad, la hipocresía se encarga de encubrir cualquiera de estas dos personalidades. La mayoría de jóvenes son sinceros cuando están solos, pero cuando aparece un segundo joven comienza la hipocresía, ¿sí? Otro enemigo de tu integridad, las tentaciones. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de tentaciones. El pecado y los vicios son el pan de cada día, son un atento contra nuestra integridad. Pero dice Santiago 1:12, dichosos los jóvenes que resisten la tentación, porque al salir aprobados recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
debemos amar a nuestro Señor de verdad. Debemos conservar esos valores, ¿sí? Esos valores que son la responsabilidad, la motivación, la honestidad, la unidad, el respeto, el amor, la confianza. Los jóvenes cristianos íntegros deben de guardar estos valores, ¿sí? Somos aquellos que debemos demostrarle a los demás que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Debemos de dar mucha importancia, de verdad. La honestidad es tan importante, ¿sí? No podemos decir que somos hijos de Dios si no somos honestos. No podemos decir que somos jóvenes cristianos si no tenemos humildad cuando se trata de tratar a los semejantes, ¿sí? La honestidad es la virtud que despliega la majestad de nuestra vida cristiana. Debemos tener la confiabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la definición de confiabilidad? Es la virtud de un ser humano que es capaz de crear confianza en los demás, que permanece fiel a sus principios sin importar las consecuencias, que se percata siempre de todo, que no lastima, que no destruye, que no daña. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos, dice Proverbios 11:3. Un joven íntegro debe estar cuidado en su vida personal, ya que los ojos de afuera están puestos en él. ¿Qué verán en ti? La gente que ve en ti, ¿qué refleja en ti? Si dice la palabra de Dios que somos como cartas abiertas para los demás, y lo dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Tu testimonio es tan importante, joven, es tan importante tu testimonio, ¿sí? Porque te están mirando, tú no sabes si a través de ti pueden acercarse. Es por eso tan importante que debemos andar sabiamente, y así lo dice en Colosenses 4:5, 1 de Tesalonicenses 4:12 y 1 de Timoteo 3:7. Andad sabiamente para con los de afuera, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué ganamos con ser íntegros en la iglesia? Entre muchos otros beneficios, ganas uno que es más especial que todos, llamado credibilidad, ¿sí? La credibilidad es que crean en ti, que seas una evidencia de verdad de lo que tú hablas, de lo que tú dices, de lo que tú profesas. No puedes andar tú diciendo que eres cristiano, sinceramente, y que te vean en malos momentos, ¿sí? Es tan hermoso la palabra de Dios que dice en 1 de Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Que todos los que te conocen en tus trabajos, en tu escuela, puedan decir, wow, quiero ser como él, ¿sí? Otra cosa que debes de cuidar también, tu integridad sexual. La integridad sexual es una de las áreas más débiles que necesitamos fortalecer en nuestra vida como cristianos. Pero tenemos que aceptar las siguientes verdades. La atracción hacia los chicos o las chicas sabemos que es natural. Sabemos que la sexualidad es muy excitante. La sexualidad es una pendiente resbalosa. Pero Dios tiene normas de comportamiento sexual para sus hijos. Y en la palabra de Dios marca muchísimas citas en las cuales nos dice que tengamos cuidado de ellos. Efesios 5:3, Tesalonicenses 4:3 y así entre otras citas. No dejes de verdad que robe esa hermosa juventud en Cristo que tienes. Ahorita que tú eres joven, puedes hacer muchísimas cosas porque tienes la fuerza, tienes el vigor. Hay muchos que han llegado al Evangelio siendo ya grandes y quisieran tener ese vigor que tiene la juventud. Ladrones que roban integridad. Dice Génesis 20:6, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Debemos
Tener cuidado. ¿Fijas tu mirada cuando una mujer atractiva o un joven atractivo viene cerca de ti? ¿Dejas que pase pero no por cortesía? ¿Lo miras? ¿Se da cuenta esa joven o ese joven que tú te le quedaste mirando? ¿Sí? ¿Qué es lo que tus ojos ven? Sabemos que ahorita todo, hasta en las redes sociales, abres una página y se abre una página pornográfica porque así lo es. ¿Qué miran tus ojos? No permitas que tus ojos miren otra cosa, no, que tus ojos estén puestos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Que verdaderamente tus ojos estén atentos a todas las cosas que Dios nos manda y nos habla. Para los chicos, para las chicas igual manera, ¿sí? ¿Cómo encaminas tu vida? Sí. Las modas ahorita sabemos que están muy fuertes. La mujer cristiana, la joven cristiana debe de también tener cuidado con ese aspecto. Dice Job 31:1, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Dice también Job 31:9-12, si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso. Un delito que debería de ser castigado, es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Habría arrastrado con todo lo que poseo. De verdad que nuestro anhelo debe de ser mantener esa integridad ante Dios. Que no venga nada que nos sirva como pie de tropiezo para caer y perder esa salvación tan grande que tenemos. El anhelo del joven debe ser ese anhelo por buscar día con día a Dios, estar sujetos ante Dios. No dejar que el enemigo de nuestras almas quiera envolvernos. Que piensemos que no pasa nada si no somos íntegros. Claro que no. Al contrario, que veamos cuán necesario es conservar esa salvación y que nada de este mundo que nos llama la atención nos robe esa salvación tan grande que tenemos. La palabra de Dios es tan hermosa y nos da muchísimos ejemplos de jóvenes que han salido adelante, que han tenido circunstancias, pero que han salido adelante. Y vamos a ver algunos jóvenes de la Biblia que son ejemplos y que de los cuales debemos tomar ejemplo de cada uno de ellos. Podemos ver a José, el soñador. Lo vemos en Génesis 37, cómo nos habla sobre la vida de José. ¿Cuáles son las características de José? Vemos que José en su juventud generó envidias en sus hermanos por ser el más amado por su padre. Desde muy joven tuvo sueños proféticos donde se exaltaba su persona. De joven fue traicionado y fue vendido por sus hermanos. De joven fue hecho preso por no dejarse tentar de la mujer de su señor Potifar. Imagínense, él tuvo una tentación, ¿sí? Mas sin embargo, luchó contra ella. Interpretó los sueños y este don le dio el privilegio de hacerse gobernador de Egipto. ¿Qué podemos encontrar de espiritual en la vida de José? Siempre anduvo en los caminos de Dios y por eso, a pesar de las adversidades, Dios le protegía. En José nunca abrigó el rencor ni la venganza en su corazón, ya que perdonó a sus hermanos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que pagó mal por bien? No, ¿verdad? Sí. Él pagó bien por mal. Él salvó a toda su familia y con ello fue exaltado al ser gobernador y segundo después del faraón. Tú como joven, ¿qué puedes imitar de la vida de José? Primero, debemos tener una fe fuerte, una fe genuina e inquebrantable. Temer a Dios siempre. Ser humilde sin importar nuestra situación o posesión social. Ser responsable y dignos de confianza. Tener un carácter íntegro a prueba de todo. Otro joven también, Moisés el libertador. En Éxodo 2 podemos ver la vida de Moisés. ¿Cuáles son sus características de este joven? Vemos que Moisés, siendo un niño, fue arrojado a las aguas y fue adoptado por la familia del faraón de Egipto. Vemos que recibió una educación privilegiada de joven al ser criado como un príncipe. Siempre se acordó de sus
raíces israelitas y por ello tuvo que huir. Después de crecer como un privilegiado, tuvo que atravesar el desierto y humillarse. Vemos en lo espiritual de Moisés que dejó de ser un príncipe para convertirse en un pastor en Madián. Recibió el llamado directo de Dios para libertar a su pueblo. A pesar de que tuvo dudas, Dios le fortaleció en todo momento. Siempre se mantuvo firme a pesar de las murmuraciones y las aflicciones. Aunque cumplió el mandato divino, vemos que su misión quedó inconclusa y no vio la tierra prometida. ¿Por qué no la vio? Solo desobedeció una vez y eso fue suficiente para recibir castigo. ¿Qué podemos imitar de Moisés? Debemos obedecer siempre los mandatos de Dios. Temer siempre a Dios, este es el principio de la sabiduría, dice su palabra. Aunque pasemos dudas y aflicciones, debemos estar fortalecidos en Cristo Jesús. Aunque pasemos grandes necesidades, debemos de confiar que Dios está con nosotros. Debemos ser perseverantes en todo, especialmente en la obra de Cristo. Nuestras debilidades no nos deben desanimar jamás. Para eso está la oración, para que Dios fortalezca nuestra vida. Otro joven, Josué, Éxodo 17. ¿Qué características tiene Josué? Vemos que siendo joven aprendió a luchar y cómo debía conducirse frente a Dios. Ayudaba a Moisés y aprendió a comportarse como un líder espiritual y en la batalla no se separaba nunca del tabernáculo. Esto denotaba su devoción a Dios. Obedecía a Moisés en todo, tal como si fuera su padre. Espiritualmente vemos que, contrario a Moisés, pasó de ser un simple siervo a ser el dirigente de toda la nación de Israel. Obtuvo grandes victorias y fue el gran conquistador israelita, al actuar sabiamente en las batallas y siempre sujeto a la voluntad de Dios. Dirigió con prudencia y guió espiritualmente al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Qué podemos imitar de Josué? Debemos aprender a servir a Dios con diligencia y obedecer a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores, a nuestros instructores. Obrar siempre en la voluntad de Dios, dejando cualquier problema en manos de Dios, confiando siempre en el poder que tiene la oración. Si tenemos el privilegio de liderazgo o algún ministerio, debemos ser prudentes, primeramente orando y pidiéndole sabiduría y discernimiento a Dios. Luchar la buena batalla de la fe, dando un buen testimonio ante los demás. Otro joven, Samuel. Primera de Samuel 1. Las características de Samuel es que fue consagrado a Dios desde antes de nacer. Nació en respuesta a la oración. Desde muy joven empezó a escuchar el llamado de Dios. Desde muy joven era auxiliar del sacerdote Elí en el tabernáculo en Silo. Ungió y pronunció juzgamiento sobre Saúl. Ungió a David como rey, escogido por Dios. En lo espiritual vemos que recibió la profecía de que los hijos de Elí iban a ser muertos el mismo día por sus pecados en el tabernáculo, y también la muerte de Elí por ser indulgente con ellos. Sirvió tanto como sacerdote como juez, administrando correctamente. A través de sus oraciones, los filisteos fueron derrotados. Fundó y enseñó al linaje de profetas en Ramá. Siendo anciano, dejó que sus hijos fueran jueces y ellos fueron corruptos. Permaneció siempre fiel a Dios a pesar de los tiempos de maldad que vivió. ¿Qué podemos imitar de él? Ojalá pudiéramos consagrar nuestra vida a la obra del Señor Jesucristo. El poder de la oración puede cualquier tipo de situación. No debemos ser negligentes ni desobedientes en las cosas para Dios. El castigo es la separación de Dios y por consiguiente la muerte. Otro joven también, David. Lo vemos en 1 de Samuel 16. ¿Qué características tiene David? Vemos que desde muy joven era pastor de ovejas, ungido de Dios desde muy joven por Samuel. Aún siendo joven, ya era compositor, músico, guerrero. Por su victoria contra Goliat y otras contra los filisteos, vivió con Saúl. Pero después Saúl tuvo celos de su popularidad y quiso matarle.
perteneció al linaje del Señor Jesucristo. En lo espiritual, vemos que su lealtad inquebrantable con Jonatán, a pesar de los problemas con Saúl. En su juventud tuvo que enfrentar muchos peligros, pero su corazón era valiente. Pecó gravemente con Betsabé. Su pecado se tradujo en que sus hijos fueron afectados terriblemente. Mas sin embargo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. Perdonó a Saúl a pesar de que tuvo que huir muchos años por su culpa. A pesar de su pecado, fue reconocido como el mayor rey de la historia de Israel. ¿Qué podemos imitar de David, jóvenes? Los jóvenes deben de ser valientes, no importa las adversidades, tenemos a Cristo. El ejemplo de lealtad y de perdón de David es digno de seguir. Los jóvenes deben arrepentirse de los pecados, ya que Dios es misericordioso y siempre perdona. Nunca hay que olvidar nuestras raíces, no importa lo alto que seamos elevados. Otro joven, Daniel el profeta, Daniel 1. Las características de Daniel es que es nacido del linaje de los reyes de Judá. Secuestrado para servir a un rey extranjero, nunca se contaminó con la comida del rey de Babilonia. Fue enseñado en la sabiduría de los caldeos, sin embargo, nunca se apartó de Dios. Fue considerado un gran profeta en el pueblo de Israel. En lo espiritual vemos que su alimentación le hacía más saludable que jóvenes de su misma edad. A pesar de pertenecer a la corte de un reino extraño, nunca se alejó de Dios. Nunca se aprovechó de su posición privilegiada. Por ser fiel a Dios, fue enjaulado con los leones, pero Dios le protegió de ellos. Al interpretar los sueños de Nabucodonosor, le cuenta de las maravillas de Dios. Fue enaltecido, pero también traicionado. ¿Qué podemos imitar de Daniel? Los jóvenes creyentes no deben contaminarse con las cosas del mundo. La palabra de Dios debe tener la prioridad en cuanto a estudios se refiere. Los jóvenes no deben aprovecharse de los privilegios que tienen y nunca se debe abusar o pisotear a los demás. Pero tenemos el mayor ejemplo. Ya vimos a estos jóvenes y nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que fue profeta, rey, sumo sacerdote, salvador, libertador, pastor, guía y nuestro gran maestro. Fue siervo, lo dice en Marcos 10:44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Juan 13:16, de cierto os digo, el siervo no es el mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Fue profeta, dice Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Dice Mateo 21:11, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Fue sacerdote. En Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fue rey, dice 1 Timoteo 6:15, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Vemos que fue pastor. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vino una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Fue libertador, Salmo 144:2, misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Es Salvador, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión,
da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, gloria a Dios. Dice Colosenses 1:16, autor y razón de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén, gloria a Dios. No olviden, jóvenes, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Su sangre preciosa derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Así que como jóvenes debemos de aceptarle como nuestro Salvador personal. Hoy es el día de entregarle tu vida a Él. Hoy es el día de decirle: Señor, hazme un joven íntegro, un joven que pueda servirte, un joven que pueda buscarte, un joven que sea ejemplo. Pídele a Dios y analízate, y que verdaderamente haya en nuestro corazón ese deseo de ser un joven íntegro ante Dios. Que Dios les bendiga mucho, que Dios cumpla todas las peticiones de su corazón. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén.